Bueno, sin duda hay quienes piensan que todos estos programas, el de los primeros 4 países, que pudiera, por cierto, como explicó Carlos, pudiera colapsar si el Tribunal Supremo considera de que el gobierno federal carece de la autoridad para esta expansión tan grande del programa humanitario sin pasar por la vía del Congreso. Por eso es que están siendo demandados por el estado de Texas, porque los demandantes del estado de Texas, que en este caso es el gobierno de Texas, consideran de que la autoridad congresional es importantísima para una expansión de estos programas y que el gobierno de Biden lo ha hecho de manera unilateral sin pasar por la vía de la legislatura federal, o sea, del Congreso de los Estados Unidos. Y este programa de ahora de Honduras, Guatemala, Salvador y Colombia, pues sería una especie de continuación de lo anterior, con un poquito de variación. Y con la diferencia de que están apelando entonces al tema de la unificación familiar. Me decía un experto en la materia que probablemente el tribunal tenga una decisión, nadie puede saberlo, pero calculando una decisión que, abro comillas, salomónica, cierro comillas, pudiera ser lo que fue aprobado hasta ahora, así queda suspendido a partir de este momento. Es posible que sí. Para evitar, y que los que tengan la aplicación ya aprobada puedan viajar, pero ya no se reciben más aplicaciones. Exacto, se cierra el telón. Se cierra el telón. Claro, esa es una opción. Una opción. Y por supuesto habrá que esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie. Hay quienes dicen que todo esto es una especie de curita, de bandita, para tratar de remediar el pandemonium, el caos que ellos mismos han armado en la frontera mexicana. Es mucho peor que un mercado persa. No solamente en la frontera mexicana, porque ahora parte del problema se ha trasladado a la frontera canadiense también, que antes estaba tranquila, pero ahora se ha convertido en un punto de conflicto, en un punto de entrada ilegal. Que están metiendo en las nuevas medidas tratar de disuadir a quienes quieran emigrar a los Estados Unidos y ofrecerle Canadá y España. Sí. Bueno, nuestro próximo invitado es una persona que se ha dedicado por ya bastante tiempo a seguir para Breitbart News el tema del narcotráfico, de la inseguridad, sobre todo de la entrada de una droga que ha causado más de 200,000 muertes en los Estados Unidos en los últimos 2 o 3 años, que es el fentanilo, pero también hay otras drogas, las metanfetaminas, la marihuana, la cocaína que está entrando por ahí, las pandillas que también han hecho gala de esta frontera porosa para poder introducir sus personajes acá en los Estados Unidos. Se trata de Ildefonso Ortiz, periodista de Breitbart News, especializado en temas de la frontera y del narcotráfico, y nos atiende desde la ciudad de McAllen, en el estado de Texas. Ildefonso, muy buenas tardes. Acá en Miami, Carlos Acosta y Agustín Acosta. Gusto saludarle. Gusto saludarlo, Carlos, Agustín. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Ildefonso, desde la última vez que hablamos, ¿la situación en la frontera ha mejorado, ha empeorado o se ha mantenido igual? Definitivamente ha empeorado. Ahora hubo un ligero cambio de rutas. Ahora el punto clave en la cuestión fronteriza ahora es en la ciudad de Matamoros. Ha habido ahí recientemente varios problemas con migrantes de Venezuela y de países caribeños, incluyendo Cuba, Haití y demás, puesto que ellos tienen la idea de que terminando la cuestión del título 42, ellos van a poder entrar a Estados Unidos. Se han acumulado en Matamoros, pero el problema es de que la semana pasada varios de estos migrantes empezaron a cruzar por su propia cuenta por el río y empezaron a usar camas inflables, lanchitas y lanchas improvisadas para cruzar, y entre ellos estaban cobrando 200 pesos, 500 pesos por cruzar el río. El problema vino que el cártel del Golfo no le pareció que alguien más estuviera cruzando gente en su territorio. La semana pasada llegaron a un campamento donde están estas personas quedándose, un campamento improvisado donde tienes como 1,000, 2,000 personas durmiendo en tiendas de campaña en condiciones terribles, y llegó el cártel del Golfo y empezó a quemar varias de estas viviendas, de estas tiendas de campaña, y amenazar a las personas, diciendo que en las palabras del cártel es: esta no es tu chamba es, nuestra chamba es cruzar gente, ustedes no se metan en esto. Y desde ahí ha habido una serie de amenazas que han incrementado. Esa misma noche, muchas de las personas en ese campamento corrieron hacia el puente tratando de cruzar, lo cual pues causó que se cerraran los puentes temporalmente. Llegó
todas las autoridades americanas a barricar el puente para que no se cruzaran a la fuerza. Y ese ha sido el tipo de tensiones que han continuado en Matamoros, puesto que el miedo entre la comunidad migrante sigue de que este cártel está muy molesto porque siguen las amenazas. Los migrantes siguen cruzando por su propia cuenta en Matamoros. Estamos hablando de unos 1.500, 2.000 por día en promedio. Están cruzando y ese es algo que el cartel pues no está muy contento porque no están haciendo dinero, no están dando permiso, entonces se espera otra reacción violenta del cártel en los próximos días y sigue este miedo que está en ese lado, en la que viene siendo la frontera de Matamoros con Brownsville, Texas. Acá por el lado de McAllen, lo que viene siendo en Reynosa, que es al sur, la violencia del mismo cártel del Golfo sigue sin parar. El gobierno de México no hace absolutamente nada de una forma verdadera de detener la violencia de los cárteles. El negocio sigue, el cártel sigue, la violencia sigue, y es un panorama muy triste para México. Y Delfonso, ¿y estos cargamentos de drogas, de fentanilo, de metanfetaminas, por dónde los están metiendo? ¿Los están entrando por el monte? ¿Los están entrando en camiones que pasan por los puestos fronterizos y viene la droga escondida, camuflada dentro de lo que es el cargamento tal vez de aguacates o de otras cosas? ¿Cómo traen esta droga? Bueno, depende del tipo de droga. Por lo general la marihuana la cruzan por el río en lanchas improvisadas. Uh-huh. Y en algunos casos por los puentes. Pero tradicionalmente la marihuana se cruzaba por el río y drogas fuertes como cocaína y demás se cruzaban por los puentes internacionales, puesto que es un número digamos, lo que dicen es a number scheme. Pero yo me imagino, y perdone la interrupción, yo me imagino que como hay tantos cultivos de marihuana legales acá en los Estados Unidos por la cuestión recreativa que en algunos estados los han autorizado, ya la marihuana por el volumen debe haber pasado de moda. Me imagino que es mucho más lucrativo la metanfetamina y el fentanilo. En ciertas partes sí, pero por ejemplo en estados como Texas, donde la marihuana sigue siendo ilegal, sigue el cruce de marihuana por los ríos. Es algo que digamos, es algo de bajo costo que ellos pueden mover constantemente todo el año, a diferencia de otras drogas. En el caso del fentanilo, el problema es un poco diferente, puesto que en realidad en estos momentos no se sabe dónde esté. Se cree que se cruza por los puentes, uh-huh. Pero el problema es que entre puente y puente está el río o la cerca y no hay nadie patrullando esas zonas. Ahorita por la falta de personal, por tanto migrante que ha cruzado, los agentes están en los centros de detención dándoles de comer y demás, y entre puente y puente pues hay muy pocos agentes, entonces no se sabe cuánta droga está cruzando por esos lugares, no se sabe si está cruzando droga, cuánta gente está cruzando. Lo podemos ver por ejemplo con ese es uno de las quejas que tienen los agentes que están en el campo, que ellos dicen, no sabemos, no podemos ver, entonces no se puede cuantificar cuánto fentanilo, cocaína, metanfetamina está cruzando entre los puentes, o sea, en el río o en la cerca. Lo que se puede cuantificar es cuánto decomisan en los puentes, porque esa es otra agencia, no es Border Patrol, es Customs and Border Protection. Uh-huh. Ellos pues sí están en el puente, tienen todo su staff, están deteniendo los cargamentos, revisando vehículos. Pero entre los puentes, lo que viene siendo Border Patrol, pues la mayoría de los agentes no están en el campo, están en centros de detención. O sea, tenemos una función que es la función de atender a los detenidos, de servir comida, de llevar procesos, dejando descuidado la cerca donde está el patrullaje fronterizo. Así es. ¿Cuánta gente estima usted que está entrando ilegalmente a los Estados Unidos, tanto lo mensual por mes? Los que son detectados, apresados, detenidos o como quiera que se le utilice el vocablo, o los que pasan en el medio de la noche y nadie los ve, pero ingresan. Bueno, ahí el problema es esto. El gobierno ha estado tratando de esconder las cifras de lo que le llaman gotaways, que son las personas que
cruzaron y no fueron detenidas, entonces es un estimado de cuánta gente ha cruzado. El gobierno ha tratado de esconder esas cifras, las cuales son alarmantes. Si nos basamos en el número de personas que son detenidas por Border Patrol, estamos viendo entre unas 3.000 y 5.000 personas por día en toda la frontera. Pero, por ejemplo, tenemos ahorita, en el caso de Matamoros, que estamos viendo 1.500, 2.000 personas cruzando solo por el sector de Brownsville. Si nos vamos, por ejemplo, en el sector de McAllen, estamos viendo lo que se llama el sector del Río Grande Valley, estamos viendo entre 3.000 personas por día. O sea, son cifras muy preocupantes. Una de las cosas es de que, por ejemplo, en México se está hablando de una caravana de migrantes que venían de Chiapas, que eran como 3.500. Eso es lo que cruza por acá un día en la frontera por acá. Se pudiera decir que una caravana por día está cruzando Estados Unidos. ¿Y cuál es el estimado de los que entran en el medio de la noche y nadie los ve, no se presentan ante ninguna autoridad? O sea, los que llaman en inglés el getaway, el que se escapó. Dependiendo de con quién hable, ciertos agentes me han dicho que es un 30 y 40% de lo que cruza, el gobierno dice que es menos, entre un 5 a 10%. Ahí es donde habría que ver las cifras o que hubiera transparencia del gobierno. Pero bueno, vamos a utilizar la cifra. Usted nos dice que de 3 a 5.000 al día, vamos a tomar 4.000, o sea que es el punto medio. Estaríamos hablando de cerca de unos 120.000 en el transcurso de un mes, y si entran, dicen que entre 15 y 20%, pues vamos a ponerle 15% más. Estaríamos hablando de, en total, cerca de 150.000 personas al mes, entre unos y otros. 2 millones al año. Así es. Lo cual lo corrobora, por ejemplo, las cifras anteriores, en años pasados, que el año pasado pues fue un año que fue de donde Customs y Border Patrol tuvieron record-setting encuentros con migrantes, puesto que aquí lo que usa el gobierno es algo muy interesante. Los migrantes que cruzan o que ellos detienen, viene siendo, lo clasifican de una forma y clasifican de otra forma a los que se entregan para pedir asilo. Pero en realidad, cuando los cuentan todos juntos, estamos hablando, sí, más de 1 millón y medio de personas. Pero aquí es donde se juega los números para esconder y disminuir la crisis, verdaderamente crisis migratoria que tenemos en este momento. Y con esta realidad que usted nos presenta, que usted está allí, ha estado allí por los últimos años y lo ve y conversa con los agentes y lo puede evidenciar, ¿cómo se explica que el señor que dirige Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, haya dicho una y otra vez en el Congreso, en diferentes comparecencias, que la frontera está cerrada? O sea, ¿cómo se puede argumentar que está cerrada si están entrando, entre los que entran y se presentan y los que entran y siguen huyendo, unas 150.000 personas todos los meses? Pues lo que hace este hombre es que se esconde detrás de tecnicismos. Los tecnicismos es, bueno, de las personas que entraron, muchas de estas no van a poder recibir asilo, entonces eventualmente se van a ir o se van a regresar. Usa ese tipo de frases y tecnicismos para minimizar la crisis que hay. Pero el problema es que la frontera está totalmente abierta, no se sabe en realidad cuántas personas están cruzando, cuántas drogas está cruzando, puesto que los agentes no están patrullando, los agentes están en los centros de detenciones. En el caso de Texas, por ejemplo, como no hay suficientes agentes de la patrulla fronteriza patrullando los ríos o la cerca, el estado de Texas mandó a la policía estatal, lo que le llaman los state troopers, a que ellos ayudaran a patrullar lo que viene siendo la frontera. El gobernador de Texas se le ha criticado por eso, pero pues en el caso, digamos, aquí en el Valle del Río Grande, los state troopers tienen siendo un rol muy importante, puesto que ya que cruzaron las personas de forma ilegal, pasa un vehículo, una camioneta, una van, por lo general la maneja un jovencito menos de 18 años para que no lo procesen las autoridades federales. Sube
10, 15 personas en la camioneta y se van. Y aquí es donde las autoridades estatales ayudan, puesto que ellos son los que tratan de interceptarlos en las carreteras. Persecuciones son, se pudiera decir que en esta zona de McAllen habría unas 2 o 3 persecuciones, high-speed chases diarias relacionado con este tipo de situaciones de cruzado de migrantes. Y eso es un número bajo. Estoy casi seguro que es mucho más alto el número, pero no solo nos enteramos de las que son de alto perfil, las persecuciones, pero eso es algo que aquí es algo muy común. Y cuando los interceptan y los arrestan, ¿qué hacen con ellos? ¿Se los entregan al gobierno federal? A los migrantes los entregan al gobierno federal. En el caso de los conductores o los polleros o como se les diga a estas personas, a estos, el cártel es muy inteligente, puesto que recluta jovencitos de secundaria y preparatoria para que la patrulla fronteriza no les pueda poner cargos porque son menores de edad. La fiscalía no los acepta. Entonces lo que hacen es, las autoridades estatales lo pasan a lo que viene siendo Juvenile Court, pero tristemente la corte juvenil acá es muy suave. Pasan un par de días en detención y luego regresan a sus casas y regresan al tráfico. Entonces, cuando estas personas cumplen 18 años, tienes jovencitos que han sido detenidos 15, 20, 30 veces. Entonces ya son traficantes hechos y derechos. Y que ya han aprendido y perfeccionado el oficio durante este tiempo. Cuando Alejandro Mayorkas dice que la frontera está cerrada, él se refiere a que en el puente no dejan pasar a nadie, pero el resto de la frontera está desprotegido y el que no entra por el puente salta a la cerca y entra por las otras que no están patrulladas porque tienen a los patrulleros en labores que no les son propias. Exactamente. Dios. Esa es la triste realidad de la frontera, sin los tecnicismos que alude Mayorkas. Entonces, él se esconde detrás de esos tecnicismos, tratando de decir que, pintando un panorama muy bonito. Por eso queda... Pero si uno habla decía agente, que por eso queda absolutamente en la historia la forma como como Ted Cruz, cuando fue interpelado, el secretario Mayorkas le dijo: usted no conoce la cifra de quienes están pasando, nosotros sí tenemos los números, y pasó literalmente, trapeó la sala de interpelaciones. Le enseñó unas pulseras plásticas con las cuales los coyotes identifican a las personas. Y le preguntó: ¿y usted sabe lo que es esto? Y Mayorkas dijo: no, yo no sé lo que es, y ahí Ted Cruz acabó con él. De ahí en adelante limpió el piso con él. Sí, señor. Así es, y esas pulseras es algo muy particular, eso que usa el cártel del Golfo. Ese es un método de ellos. Cuando te llegan en Reynosa, llegan los migrantes, ellos los clasifican de dónde vienen, para dónde van. Ellos tienen una forma de manejar sus récords muy eficiente. Por eso, cada pulsera de diferente color es hacia dónde, qué sector van, si ya pagaron o no pagaron. Entonces, todo eso está documentado. Entonces, depende de la pulsera, es hacia dónde vas. Una cosa que sí hay que entender es de que los que sí tienen el verdadero control de la frontera es el cártel. O sea, pudiera estar ganando, el cartel del narcotráfico pudiera estar ganando más dinero por el tráfico humano que por la venta tradicional de drogas. Definitivamente. En el caso del cártel del Golfo, así es. Y aquí te va un ejemplo. Ellos cobran solo por el derecho de cruzar el río, depende de dónde vengan, entre 300 y 800 dólares por persona. Eso es solo por cruzar el río. Eso no cuenta de dónde vengan ni para dónde van. Por el derecho de cruzar el río. Nada cruza ese río sin que el cártel reciba dinero y dé su permiso. Ese ha sido el problema que hubo en Matamoros, donde empezaron a cruzar por su cuenta. Entonces, si estas personas están cobrando entre 300 a 800 dólares por persona por día, estamos viendo en promedio en el sector entre 3,000 personas a 5,000 personas por día, te da una idea de la cantidad de dinero que estamos hablando. O sea que técnicamente nos convendría a nosotros pagarle al cártel el doble de lo que le pagan los migrantes y decirle: no me dejes pasar a nadie. Y se convierte el cártel entonces en una fuerza de protección del otro lado, en territorio mexicano. Estoy hablando en broma, por supuesto. Claro. Porque si el cártel tiene esa capacidad tan grande de sellar o facilitar el paso y cobrar peaje, pues
También podría convertirse el cártel y Delfonso nos dice en que el cerrajero mayor. Así es. Sí. Y Delfonso nos dice que es entre 300 y 800 dólares por persona por paso, ¿verdad? Y estamos hablando Así de es. cuánto. Vamos a promediarla en 500. Sí, vamos a decir que son 120,000. Multiplique eso por 120,000 personas por mes. Ok, 120,000 por 500. Por 500. Ahí lo tiene. 60 millones mensuales. Sin peligro. Sin peligro ninguno. Porque el cruce de la droga, de un cargamento, sí hay un peligro de que la gente vaya arrestada y cumplan 20 o 30 años de cárcel, pero aquí no hay peligro ninguno. No. Y sin garantía, porque después que le cobraste entre 300 y 800 dólares, la persona cruzó. Si lo deportan, perdiste tu entonces te deportan. Si te dan asilo o no, eso no es problema de ellos. Y una de las cosas es de que el mismo cártel no corre peligro, puesto que en México el gobierno federal no está arrestando ni procesando ni los arrestará traficantes de personas. Y una cosa es de que muchos de los migrantes, ahora lo que está haciendo el gobierno para evitar las dichosas caravanas, es de que cuando cruzan les está dando visas tipo humanitarias o permisos de 30 días para salir de México. Así es. Entonces, estas personas... Ayer nada más, y Delfonso, veía yo en las noticias, tanto en la televisión mexicana como en la televisión en español aquí en Estados Unidos, que ayer hicieron un operativo con esta caravana que viene para darle visas de tránsito para que pudieran sin ningún problema llegar hasta la frontera. Y esa es la situación, que pues esa caravana, tanta atención que llamó, pero en realidad es solo un día de cruce de personas, de lo que estamos viendo acá en todo. Un día de cruce de personas. Bueno, y Delfonso, muchísimas gracias. Muy agradecidos. Por atendernos en esta tarde. Que tenga feliz fin de semana. Gracias, Ildefonso. Ildefonso Ortiz, periodista de Breitbart News, nos atendía desde la ciudad de McAllen, en el estado de Texas, cuando acá en Florida son las 5 de la tarde, 56 minutos.